espíritu Fear is a spirit. empoderado Empowered por las características que no conocemos de Dios. by fear is something that's fear is empowered by the characteristics that we don't know of God. El temor es un espíritu que agarra fuerza por aquellas cosas que nosotros no conocemos del Dios al que estamos adorando. Fear is a spirit that gains strength by those things of God that we don't know. En esa área donde tú estás experimentando temor, And in that area where you're experiencing fear, en esa área tú no conoces. in that area you don't know God as your Savior in that specific area. Entonces, le estoy tratando de decir lo siguiente: nuestras vidas dependen de qué tanto nosotros conocemos el carácter de Dios. So I'm teaching you the following. Our lives depend on how much we know of the character of God. O del nivel de revelación que nosotros tengamos de las Escrituras. Or the level of revelation that we have in the scriptures. Please write down four ways of knowing God. Por favor, escriba esto: 4 maneras para conocer a Dios. Número 1, Number 1, por la Escritura. by the scripture. Lo estudiamos la semana pasada. We studied it last week. La predicación ya está en YouTube. Vaya y búsquela. And preaching is in YouTube, so go and look for it. 4 maneras de conocer a Dios. 4 ways of knowing God. So, número 1, por medio de su palabra. So number 1, through His Word. Número 2, Number 2, y esto es lo que vamos a estudiar en ese día. and that's what we're going to be studying today. Escriba. Write it down. Por sus nombres. By His names. Write it down. Por favor, escríbalo. Otra manera de yo conocer a Dios es por los nombres que Dios aparecen en la Biblia. Another way of knowing God is by the names that appear of God in the Bible. Cada nombre tiene un significado específico y tiene un empoderamiento específico para aquel que clama a Dios en esa determinada área. Each name has a specific function for anyone who cries out in that area. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. La Biblia enseña de que Dios se le apareció a Moisés en el desierto. The Bible teaches us that God appeared to him in the desert. Moisés había estado 40 años en Egipto. And Moses was in the desert 40 Había sido, escucha bien, mentoreado para ser el siguiente faraón. Moses was 40 years in Egypt, and he was mentored to be the next Pharaoh. Quiere decir que conocía toda la cultura de Egipto. Meaning to say De Egipto. he knew all the science of Egypt. Conocía todos los conceptos, inclusive los conceptos de brujería que se movían en Egipto. He knew all the concepts, even the witchcraft that move among Egypt. Porque estaba siendo preparado para ser el futuro faraón. Because he was being prepared to be the next Pharaoh. Usted sabe, Moisés ve la zarza ardiente que no se consumía, escucha la voz de Dios, se acerca a la zarza, viene un diálogo y de repente Dios le dice a Moisés: te voy a mandar a Egipto de regreso para que saque a mi pueblo en libertad. You know what happens? You see, Moses sees the burning bush. There is a conversation, and then the voice tells him, I'm going to send you to Egypt so that you can deliver my people. Y Moisés le hace la siguiente pregunta a Dios. And Moses asks the following question to God. Pero escúchame, But listen, cuando Faraón me pregunte quién me envía, quién le tengo que decir. when Pharaoh asks me, who sends me, who am I supposed to say that I come from? Excelente pregunta. And that was such an excellent question. Porque esto nos da a conocer el nivel de inteligencia que tenía Moisés. Because this allows us to see the level of intelligence that Moses had. En otras palabras, In other Moisés words, le estaba preguntando: Mo- está en Egipto, tengo que decir que es el que me está enviando de regreso. Who out of all the gods that are in Egypt am I supposed to mention that's sending me right back? Póngame atención lo que va a escuchar en este momento. Please pay attention to what you're about to hear. Dentro del satanismo, Within Satanism, la doctrina de un solo Dios no existe o no se maneja o no la comparten los brujos mayores. the doctrine of one single God does not exist. They don't manage it, nor they don't work with it. Ellos no se les enseña a todos los brujos que hay un Dios superior que tiene el poder sobre todos los espíritus, que gobierna y que controla el universo. All the sorcerers are taught that they have all the power to control all the spirits that are within the universe. El domingo pasado leíamos un versículo donde decía:
todo poder le pertenece a Dios. Last Sunday we read a verse that said all the power belongs to God. Cuando la Biblia dice que todo poder le pertenece a Dios, When the Bible says that all power belongs to God, está incluido el poder que tienen los brujos. the power of all sorcerers are also included. Pero los brujos no enseñan este principio. But the sorcerers do not teach this principle. Ahora usted va a entender por qué países donde se mueve mucho la idolatría o brujería, como por ejemplo en la India, tienen un Dios para la fertilidad, un Dios para la lluvia, un Dios para que me dé dinero. Now you know why in such countries where a lot of witchcraft moves around, like India, they have a God for infertility, they have a God for everything. Inclusive hay denominaciones que se hacen pasar como cristianas, The Christian, que si usted necesita un novio va a mire, no hombre. that if you need a boyfriend, then you go to Saint Anthony. Something. Y el niño de Atocha te hace esto y la fulana te hace esto. Es el mismo principio escondido detrás de lo que es una doctrina de brujería. And the saints do Ahorita se lo voy a this, explicar. and I'm about to teach it to you. Así que de acuerdo a tu necesidad, así tú buscas a un Dios con una D minúscula. So according to your need, you're going to look for a God with a minor G. Y Moisés le pregunta a Dios: And Moses asked God, de los miles de dioses que yo conozco y que hay allá en Egipto, ¿quién le tengo que decir a Faraón que es el que me está hablando y me está enviando? out of the thousands of gods that I know from Egypt, what name am I supposed to give Pharaoh that's sending me right back? ¿Cuál de todos los que yo conozco eres tú? Who are you out of the many that I know? Y Dios le dice lo siguiente: And God tells him the following: yo soy el que soy. I am who I am. Oh, poderosa revelación. And it was such a powerful revelation. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? What is it that God is saying? En otras palabras, Dios está diciendo: yo soy la suma total de todas las imitaciones que todos esos dioses están tratando de hacer, las vas a encontrar en mí. In other words, God is saying, I am the sum of all the imitations that are trying to imitate me out there. En otras palabras, Dios le dice: In other words, God is saying, este que está delante de ti, Moisés, no necesita ningún asistente para hacer lo que yo puedo hacer. this one who stands before you, Moses does not need an assistant to be and to do what they need to do. Yo soy el que soy. I am who I am. Soy la suma de cualquier dimensión. Some of any dimension that you might find anywhere in the world. En otras palabras, Dios está diciendo: In other words, God is saying, después de que alguien me conoce a mí como su Dios, usted no necesita andar buscando ayuda en ningún otro lugar, porque yo soy el que soy. God is saying, after you know me, you don't need to go look for any help out there because I am who I am. Usted no tiene que andar buscando ayuda, mujeres. No tienes que andar buscando ayuda para recibir dinero, porque yo soy Jehová Jireh. Yo soy el que te prospero. Woman, you don't need to be looking for any other God if you want to be pregnant, because I am who can make you fertile. If you don't need to look for anyone for money, because I am who prospers you. Por eso Dios pudo enviar 10 plagas a Egipto y pudo enviar muchas plagas más, porque Él controla este planeta, Él controla los animales, Él controla los insectos. That's why God controls all the animal. He controls the whole world. Entonces, cuando el pueblo de Israel vio de que Él era el Dios que proveía, le llamaron: oh, tú eres Jireh. But that's why when the people of Israel saw that it was the God who provided, the people of Israel said, oh, you are Jehovah Jireh. Y cuando el pueblo de Israel vio que era el que sanaba, le dijeron: oh, Rafa. And when the people of Israel saw that he was the one who would heal, he would say, oh, God Rapha. Y cuando vieron que tú eres Shalom. And when they saw that he brought peace in the midst of the problems, they said, oh, you are Jehovah Dale Shalom. palmas a tu Dios. Can you give that clap of praise to your God? ¿Por qué le estoy enseñando esto? Why am I teaching you this? Escuche bien. Listen to this. Búscame Éxodo capítulo 6. Let's go to Exodus chapter 6. Porque es una responsabilidad de cada ser humano de conocer a Dios de acuerdo a la dispensación en la que nosotros nos estamos moviendo. Because it is the responsibility of each and every one of you to know God according to the dispensation that we're moving in. Y cuando hablo de dispensaciones, no solamente hablo de dispensaciones bíblicas. And when I'm talking about dispensation, I'm not only talking about biblical dispensation, territorial, Y hay dispensaciones personales. and there are personal dispensations. Cada dispensación tiene el deber
de conocer a Dios con un nombre específico. Every dispensation has the need to know a God with a specific name. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Exodus 6:3. Pon en la pantalla. Me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, que el cual es Yahvé. And I appear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of God Almighty. But by my name Jehovah was I not known to them. Esto está poderoso. So this is so powerful. A Abraham Dios no le dijo cuál era su verdadero nombre. To Abraham, his real name was not revealed. ¿Por qué? Why? Porque Abraham existió en una dispensación distinta de cuando Dios se dio a conocer como Yahvé. Because Abraham was known in a different dispensation than when God was known as Tiene que God haber Jehovah. una experiencia única que Dios te va a dar en tu vida, en la cual, William, Dios te va a dar a conocer con un nombre específico a ti. There has to be a genuine experience that has a specific name to you. Now, listen to this. Ahora escucha esto. Ese nombre con el que tú y yo conocemos a Dios That name by which you and I know God no tiene que ser una sola palabra. does not need to be just one word. Puede ser un canto, It could be a song. puede ser una frase, It can be a phrase. pero va a ser una experiencia que Dios te va a hacer pasar por esa experiencia But God is going to allow you to go through that experience para a ese conocimiento que ahora tenemos de ese Dios. so that you may call out to Him based on the knowledge that now we have of God. ¿Cómo es que yo conozco a Dios? How is it that I know God? ¿Con qué nombre su pastor conoce a Dios? With what name does your pastor Para que know me God? vaya entendiendo. So that you may understand. Ok, hace 17 años About 17 years ago, fui llevado al hospital por esa mujer bella que está ahí con lentes aquí sentada aquí al frente. I was taken to the hospital with pain that had Me never gone away. empezó a las 4 de la tarde. It started at 4 p.m. Eran las 4 de la mañana y yo le hablé, hermana Lucy, por favor llévame al hospital. and it was 4 a.m. and I called Sister Hace Lucy 17 años. and I said, please take me to the hospital 17 Me years ago. internaron, estuve en una camilla. And I was hospitalized. Me pusieron una droga que sí me quitó el dolor. ¿Cómo se llama? Ok, una droga que me estaban inyectando es lo único que me calmaba el dolor. Took away the pain Me and did calm hicieron it down. todos los tests. And they did a whole bunch of tests. Me metieron en ese aparato, ¿cómo se llama? Parece scan, CAT scan. They put me through a CAT scan and they did so many Llegó la tests. noche, el dolor no se iba. And the night came and the pain was still Y yo intense. dije, yo de aquí yo me voy porque aquí no me están haciendo nada de provecho. And I said, I'm going to leave from here because nothing is happening. Llegué a la casa, el dolor continúa. And I came home and the pain was still there. Pacto con el Dios de los cielos. And I made a covenant with the heaven Y above. le dije, si tú me provees sanidad en este momento, yo te prometo nunca jamás entrar a un hospital más que orar por los enfermos y resucitar a los muertos. Y así ha acontecido hasta ahora. I made a covenant and I said, Lord, if you heal me now, I make a covenant with you that from now on I will never step into a hospital and I will pray for the sick and I will resuscitate the dead. Until Entonces, today it has happened. invoqué a Dios. Listen to me. Cada vez que yo veo a un enfermo o que un malestar viene a mi vida, Every time I see a sick person or the sickness wants to come into my life, ¿cómo es que yo lo conozco? how is it that I know him? ¿Qué es lo que yo digo? Why do I say? ¿Qué es lo que yo oro? What is it that I pray? Aquí está. Here it is. ¿Dónde está el Dios que me libró de la mano del doctor? Where is the God that delivered me from the hand of the doctor? Sure. ¿Tiene sentido? Does it make sense? Porque así fue como yo lo conocí. Because that's how I knew him. Esa fue la experiencia que Dios permitió para que yo le conociera a Él con un nombre específico. Ahora yo invoco ese nombre y Dios se aparece. Por eso que en esta iglesia no hay enfermo ni tampoco su pastor, jamás, porque hay un pacto que tenemos con el Dios de los cielos. That is the name that I know God by, and that is the name that when there's no sickness, because that's the name that your pastor knows God by. Job capítulo 13, le voy a enseñar algo poderoso. Job 13, Yo creo que esta fue la misma revelación que tuvo Job. and I think this was the same revelation that Job had. La Biblia dice que Job tenía una lepra tremenda, tenía algo en su piel. Job 13, versículo 4. The Bible says that Job had leprosy, he had something in his skin. Y Job le llama a los médicos, le llama matasanos. And Job calls out the doctors and he calls them
Ustedes como médicos me están echando mentiras. Ustedes son unos matasanos inútiles. You as the doctors are lying to me. You are doctors who are imbeciles. Aclaramos, tenemos jóvenes que están estudiando medicina en esta iglesia. And I want to clarify something. There are young people that are studying medicine. Y in su this place. pastor está orando para que cuando usted se gradúe como doctor, como dentista, ustedes hagan la diferencia. And as your pastor, I'm praying that when you graduate as a doctor or as a dentist, that you may know the difference. Ser médico no tiene absolutamente nada de malo. To be a doctor, there's nothing wrong to be a El doctor. problema es cuando dependemos, cuando nuestra confianza ya depende únicamente de este medio para sanarme. The problem is when we solely depend or trust by this medium in order for us to become healed. So, le está diciendo, ustedes médicos son, en otras palabras, Job le estaba diciendo, ustedes me están diciendo que yo tengo el coronavirus, son mentiras. Yo tengo a un Dios sanador en los cielos que me tiene adorándole en todo momento. In other words, Job is saying, you're telling me that I have the coronavirus, but that is a lie. I have a living God that has me worshiping him at all times. ¿Cómo Job fue sanado? How was it that Job was healed? Versículo 15. Verse 15. Job dice lo siguiente: Job says the following. aunque me muera, Even if I was to die, pero yo no me meto en ese lugar. but I'm not going to go into that Voy a place. estar esperando en el 15. 15. Versículo 15. He aquí, aunque él me mate, pero en él voy a seguir esperando. Though he slay me, yet I will trust in him. ¿Cómo cree que Dios no le va a dar sanidad a una persona que tenga este carácter? How do you think God is not going to heal someone who has that type of character? Job había conocido a Dios en esta área de la sanidad. Job knew God in this area of healing. Entonces, tenemos que mantenernos firmes hasta conocerle personalmente en esa situación que estamos pasando. So we have to maintain ourselves firm until we know that God in the situation that we're going through. Tenemos que conocer a Dios. We need to know God. Las experiencias que tú estás pasando de parte de Dios no son para destruirte, es para que le conozcamos más a Él. The experiences that you're going through from God is not to destroy you, but it is to know more of. Que Él es un sanador. How are you going to know that He is your doctor, that He is your healer? Por ese malestar que llega a tu vida de vez en cuando. Through that pain or the sickness that comes into our lives from time Pero to una time. vez tú conoces a Dios como tu sanador, eso nunca jamás regresa a tu vida. But once you know God as your healer, that never comes back into your life. ¿Cómo es que vas a conocer a Dios como tu proveedor? How is it that you're going to know God as your provider? Cuando no tengas ni para pagar tu recibo. Pero una vez tú lo conozcas como tu proveedor, la escasez jamás va a regresar a tu casa. But once you know Him as your provider, scarcity will never touch your home. Por eso es que dice Daniel 11:32, no lo busque. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y resistirá, venga lo que venga. That's why Daniel 11:32 says, but the people that know their God will maintain firm and will, in other words, listen Cuando to la this. Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, When the Bible says the God of Abraham, Isaac, and Jacob, el Dios de Abraham no era el mismo Dios de Isaac the God of Abraham was not the same God of Isaac en cuanto a manifestación. as far as manifestation. Quiero que esto quede bien claro. And I need you to this be El clear. Dios de Isaac The God is not the God of en Jacob cuanto a manifestación. as far as manifestation Ahorita goes. se lo voy a explicar. I'm going to explain to you in a El minute. Dios de Jacob no era el mismo Dios del profeta Elías. But the God of Jacob was not the same God of Elisha. El Dios del profeta Elías no es el mismo Dios de su pastor Candray. But the God of Elisha is not the same God of your pastor Kendra. Porque la encomienda que tenemos de parte de Dios es dispensación y en cuanto a lo que tenemos que hacer en ese tiempo. Varies among dispensation and varies among whatever it is that we have been assigned to do. ¿Estamos hasta ahí? Are we there, church? Entonces, Dios es el mismo Dios, So God is the same God, pero se manifestó en distinta manera en cada uno de ellos. but manifested different in each and every one of them. Hay una dimensión distinta en la que su pastor ha conocido a ese mismo Dios. There is a different dimension that down. Nuestras experiencias, Our experiences, escríbelo, write it down, para que usted lo recuerde y lo estudie. so that you may remember and study. Nuestras experiencias Our experiences son enviadas are sent
para conocer a Dios por un nombre específico. To know God by a specific name. Lo voy a repetir. I'm going to say it one more time. Nuestras experiencias Our experiences son enviadas para conocer a Dios are sent to know God por un nombre específico. through a specific name. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. El último testimonio grande que hemos tenido acá es el de nuestro hermano Salvador. The last testimony, Conoce a Dios Brother Salvador now knows God como el Dios de la autopista hamburger. No, es hamburguesa, es hamburguesa. Yo hambre tengo. God as the God of the highway, El legacy. the God of the legacy highway. El carro se dio 3 vueltas. The car flipped 3 times. Una explosión. An explosion. El vidrio de enfrente destrozado. The front window shattered. Pero este hombre salió caminando tranquilo del hospital junto con su esposa y se comunicaron conmigo, pastor, todo está bien. But this man walked out of the hospital fine with his wife, and they called me and they said, Pastor, everything's fine. So, esa experiencia So that fue experience para conocer a Dios, Salvador, was to know God, Salvador, con un nombre específico. and with a specific name. Quiere decir Meaning to say que de aquí dentro de 20 años, Salvador, that from here in 20 years, cuando Salvador, tú tengas tu those grandchildren drive y ellos vayan en un carro, and they go in the car, tú vas a levantar tus manos you're going to lift up y your tú vas a hands decir, and you're going to say, el Dios que protege en el legacy vaya con ustedes por donde quiera que ustedes van en la carretera. Oh my God. the God that protects the legacy is going to go with you wherever you go on the road. Oh, gracias, Señor. Thank you, Lord. Pero si en cada experiencia que usted y yo estamos teniendo, But if in every experience that you and I are having, lo que estamos conociendo son más nombres de medicamentos y más nombres de doctores, well, if we're knowing more medicine names or more doctor names, estamos metidos en tremendo problema. then we are stuck in a big problem. Te voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque tú le estás diciendo, Dios, Because you're saying, God, yo lo que necesito es un trancazo más fuerte para hacerme despertar y entender que solamente en ti está la solución que la humanidad necesita. what you're saying is, God, I need a bigger hit so that I may wake up and realize that you are my only trust. Necesito experiencia más fuerte para aprender a conocerte a ti, Señor. I need a greater experience for me to know you, God. Entonces, Dios se parte en nombres únicamente para que nosotros podamos conocerle en distintas áreas específicas y poder glorificarle a Él en esa área que le hemos conocido. So God uses names in those specific sections so that we may know him in those specific experiences that we were going through. Capítulo 24 de Salmos. Psalms 24. Me lo sabía de memoria todo el capítulo, ya se me olvidó. Psalms 24, I knew this by memory. A ver, dígalo conmigo. Say it Del with me. principio. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. The earth is the Lord and Versículo everything 2, that porque dwells Él upon estableció sobre los ríos y la fundó sobre los mares. floods. For he had founded upon the seas and established it upon the floods. Versículo 3, Verse 3. ¿quién pues subirá al monte de Jehová, el limpio de manos y el íntegro de corazón? Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? Versículo 5, Verse Él 5. recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Versículo 6, Verse 6. tal es la generación de los que le buscan, This is the generations of them that seek him, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. that seek thy face, O Jacob. Ok, take it easy. Okay, Aquí cálmate. no dice Dios de Abraham, It doesn't say God of Abraham. no dice Dios de Isaac, It doesn't say God of aquí Isaac. dice Dios de Jacob. But it says God of Jacob. ¿Por qué? Why? Porque el que conoció a Dios por medio de un encuentro personal fue Jacob y no fue Abraham. Because who had a personal encounter face to face was Jacob and not En Abraham. otras palabras, Dios está diciendo, In other words, God is saying, cuando haya una persona que quiera tener un encuentro conmigo, vaya y lea cómo lo hizo Jacob. if there's anyone that wants to have an encounter with me, go back and read it how Jacob did it. Y para poder entender cómo lo hizo Jacob, And to understand how Jacob did it, tienes que leer Génesis 28 y Génesis 32. Apúntelo y léalo en su casa. you have to read Genesis 28 and Genesis 32. Read it at Ahí, home. ahí dice que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Se le apareció un ángel, estuvo con la noche, toda la noche peleando. Jacob le dice al ángel,
no te suelto hasta que tú no me bendigas. It says that Jacob had an encounter with the angel and they fought all night. And it says that he grabbed onto him and said, I will not let you go until you bless me. Y el ángel le dice, suéltame porque ya raya el alba. And the angel says, let me go because the sun is about to come up. Y Jacob le dice, ya te dije que no hasta que no me des una bendición. And Jacob said, no, I will not let you go until you give me that blessing. Y estuvo toda la noche peleando con este ángel, dice la palabra. And he was holding on and fighting with this angel the whole night, says the word of God. En el original dice, In the original it y says, Job estuvo peleando consigo mismo para alcanzar esta bendición. and Jacob was fighting with himself to be able to get this blessing. No te dejo ir hasta que me bendigas. I will not let you go until you bless No me. te dejo ir hasta que me bendigas. I will not let you go until you bless me. Are you ready? ¿Está listo? Listen to this. Escucha esto. Hasta esa noche Until that night, no existía el título o el tema El Dios de Jacob. until that night, that title, the God of Jacob, did not exist. Lo que te voy a dar ahorita está poderoso. What I'm going to give you is very powerful. Hasta el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. It only existed the God of Abraham and the God of Isaac. Pero hay algo que este hombre hizo en su carácter para tener el título legal dentro de la Biblia y Dios lo reconoció como el autor legal del título el Dios de Jacob, porque con ese carácter te tengo que bendecir. But there is something within his character that made or provoked so that he may own the right title to that name, the God of Jacob. Job fue el que puso su propia marca en la Biblia. ¿Alguien me está escuchando? Job was the one who did their own branding in the Bible. Is anyone listening to me? Job lo hizo. Job was the one who did it. Él puso su propia marca. He did his own branding. Por eso es que ahora leemos el Dios de Jacob. And that's why we read that he is the God of Jacob. Dios le dio los derechos de autor de este encuentro a Jacob. Y dice, cada uno de ustedes, Shalom, que quiera tener un encuentro conmigo, vaya y lea y busque lo que hizo Jacob para poder tener ese encuentro con cada uno de ustedes. God gave the rights to this title to Jacob, so anyone in Shalom who wants to have an encounter needs to go back to Jacob and read how it all happened. ¿Cómo lo hizo Jacob? How did Jacob do it? Peleó toda la noche con Dios. He fought all night with God. Abraham no dice que peleó con Dios. Abraham, it doesn't say that he fought with God. Hello. Hola. Entonces, cuando yo quiero tener un encuentro con Dios, no voy a leer a Abraham, porque Dios se manifestó a Abraham como el Dios de los pactos. Because God manifested with Abraham as the God of covenants. Y empezó a hacer pactos con Abraham. And started doing covenants with En God. ningún lugar dice que Abraham peleó con Dios. Nor anywhere does it say that Abraham fought with God. Abraham caminó con But Dios. Abraham walked with God. Entonces, si yo quiero aprender de cómo caminar con Dios dentro de un pacto, voy a leer a Abraham, no a Jacob. So if I want to learn how to walk with God within a covenant, I'm going to read about Abraham, not about Jacob. Ok, si usted está conmigo, Are you with me? escriba esto, Please write this down. escríbalo. Write it. Conocemos a Dios We know God por medio de conocer su nombre. through knowing his name. Write it down. Por favor, escríbalo. Esto te va a servir para cuando tú tengas una experiencia difícil. This is going to help you so that when you have a difficult Recordemos que experience, Dios se quiere dar a conocer en medio de esa situación difícil. that you may be reminded that God wants to be known in the midst of that difficult situation. Why? ¿Por qué? Because God is only, listen to this, going to move according to the dimension in which I have known God from that moment. Porque Dios se va a mover conforme la dimensión que tú conozcas a Dios en ese